En el corazón de Macedonia, en la ciudad de Pella, nació Alejandro en el año 356 a.C., hijo de Filipo II, un rey visionario y estratega consumado, y de Olimpia, mujer de espíritu intenso y férrea determinación. Desde sus primeros días, Alejandro estuvo rodeado de relatos heroicos, batallas legendarias y conquistas que marcaron la historia de Grecia. Su infancia no fue la de un niño común. Cada gesto, cada lección estaba impregnada de grandeza y responsabilidad. Bajo la tutela de Aristóteles, Alejandro comenzó a explorar los secretos del mundo: filosofía, ciencia, astronomía, medicina y política. Cada día en la academia era un desafío para su curiosidad insaciable, y Aristóteles no solo le enseñaba conocimientos, sino también a cuestionar, a observar y a entender la naturaleza humana. Alejandro absorbía las enseñanzas con la intensidad de un conquistador en ciernes, comprendiendo que el mundo era mucho más que batallas. Era un entramado de culturas, ideas y posibilidades infinitas. A los 13 años, Alejandro asumió la regencia de Macedonia durante la ausencia de su padre, sofocó una rebelión en Tracia y fundó la ciudad de Alexandrópolis, demostrando desde joven su capacidad para gobernar y consolidar poder. Su entrenamiento físico era igualmente riguroso. Domó a Bucéfalo, un caballo indomable, demostrando coraje y liderazgo. Por otro lado, aprendió tácticas de guerra, esgrima, equitación, estrategia y diplomacia. Cada lección era un paso hacia el destino que le aguardaba, un destino marcado por la ambición, la audacia y la inmortalidad de su nombre. Su infancia y juventud fueron un laboratorio de poder, donde se forjaba un líder capaz de cambiar la historia. Cada lección, cada desafío en su juventud, no solo fortalecía su mente y cuerpo, sino que preparaba el camino para un destino que superaría la leyenda de su padre. A los 20 años, tras el asesinato de su padre, Alejandro se convirtió en rey de Macedonia. No heredó un reino tranquilo, las amenazas internas y las rebeliones lo rodeaban. Pero Alejandro no temía. Con la audacia de un joven decidido a superar la leyenda de su padre, consolidó su poder con rapidez y eficacia. Cada ciudad conquistada, cada noble sometido, era un paso más hacia su visión de un imperio unificado. A pesar de la presión de asumir un reino tan vasto y complejo, Alejandro no caminaba solo. Su círculo cercano de amigos y consejeros, entre ellos Hefestión, su compañero inseparable desde la infancia, lo acompañaba en cada decisión. Con ellos compartía confidencias, estrategias y sueños de gloria. Estos vínculos no solo fortalecían su carácter, sino que también cimentaban la lealtad de quienes lo rodeaban, recordándole que incluso el más grande de los líderes necesitaba la confianza y el apoyo de aquellos que lo entendían y admiraban. Alejandro aprendió así que la fuerza de un imperio no residía únicamente en las armas, sino también en la lealtad, la camaradería y la sabiduría compartida. Pronto, sus ojos se dirigieron hacia Asia Menor. Cada campaña combinaba estrategia militar con diplomacia, y Alejandro sabía cuándo mostrar fuerza y cuándo ofrecer clemencia. Sus soldados lo admiraban, su valentía era legendaria, lideraba las cargas más peligrosas, enfrentando el riesgo junto a su ejército. Cada victoria aumentaba su reputación, y la historia comenzaba a recordar su nombre con reverencia y asombro. Pero Alejandro no solo conquistaba territorios, transformaba ciudades, promovía la cultura griega y respetaba tradiciones locales. Su visión no era la de un tirano, sino la de un unificador, alguien capaz de fusionar mundos distintos bajo un mismo ideal de grandeza. El objetivo final de Alejandro era el vasto imperio persa, gobernado por Darío III. Un reino que parecía inalcanzable por su extensión y riqueza, pero Alejandro no conocía límites. Su genio militar se reveló en batallas como Isos, donde, superado en número, logró rodear y derrotar al ejército persa con maniobras maestras, demostrando que la estrategia podía superar cualquier fuerza bruta. Aunque Darío consiguió huir, en cada ciudad conquistada, Alejandro se detenía a comprender la vida de quienes habitaban esos lugares. Visitaba mercados, templos y escuelas, escuchando a los ancianos y observando las costumbres locales. Esta curiosidad no era simple exotismo, le permitía aprender, anticipar movimientos políticos y ganarse la lealtad de los pueblos. Alejandro comprendió que un verdadero conquistador no solo toma tierras, sino corazones y mentes, construyendo así un imperio que podía sostenerse más allá de la fuerza de las armas. La batalla de Gaugamela se convirtió en un símbolo de su audacia y talento. Alejandro coordinó infantería y caballería con precisión milimétrica, atacando los puntos débiles del enemigo mientras inspiraba a sus hombres a superar el miedo.
Darío volvió a huir, y las ciudades persas se rindieron. Pero su camino no estaba libre de desafíos. Generales que dudaban de su visión y soldados agotados pusieron a prueba su liderazgo. Sin embargo, su carisma y determinación mantenían la unidad del ejército y la lealtad inquebrantable de sus hombres, quienes lo seguían con devoción absoluta. Impulsado por la ambición y la curiosidad, Alejandro avanzó hacia territorios desconocidos, cruzando desiertos, ríos y montañas que ningún griego había explorado. Enfrentó ejércitos indios equipados con elefantes de guerra y desarrolló tácticas que exigieron ingenio y adaptación. Cada batalla era un nuevo desafío que fortalecía su leyenda y demostraba que su genio militar no conocía límites. A medida que cruzaba ríos caudalosos y selvas desconocidas, Alejandro se enfrentaba a desafíos que iban más allá de la estrategia militar. Cada encuentro con tribus locales, cada discusión sobre alianzas o rendición, era también un examen de su diplomacia y paciencia. Alejandro escuchaba, aprendía palabras de lenguas nuevas, y se adaptaba a culturas que ningún griego había imaginado. Así, su campaña se transformaba en una exploración del alma humana, un viaje donde la ambición se mezclaba con la humildad de quien descubre lo vasto e inesperado que puede ser el mundo. Más allá de la guerra, Alejandro se convirtió en un símbolo de ambición y valentía, inspirando a quienes lo rodeaban a superar límites y a enfrentar desafíos imposibles. Su liderazgo no solo se medía en victorias, sino en la capacidad de motivar y transformar la voluntad de su ejército en una fuerza imparable. El viaje hacia la India también fue introspectivo. Alejandro reflexionaba sobre la mortalidad, el destino y el significado del poder. Su ambición y determinación, tan legendarias como sus victorias, lo hicieron un mito vivo entre aquellos que lo seguían y temían por igual. Los territorios que Alejandro atravesaba parecían extenderse hasta los confines del mundo conocido, y cada región guardaba secretos y desafíos que ponían a prueba la magnitud de su figura. Alejandro tenía hábitos que revelaban su curiosidad insaciable. Observaba las estrellas para guiar sus campañas, trazando rutas y anticipando los movimientos del sol y la luna para calcular los tiempos de viaje y los cambios del clima. Para él, el cielo no era solo un mapa de navegación, sino una fuente de conocimiento que le permitía unir ciencia y estrategia. Esta atención a los detalles celestes mostraba a un líder que no se limitaba a la fuerza de las armas, sino que buscaba comprender el mundo en su totalidad, dejando que cada observación iluminara sus decisiones. Incluso durante las largas marchas, se detenía a observar fenómenos naturales, registrar patrones del viento y estudiar los cursos de los ríos, convencido de que cada detalle podía ofrecerle ventaja en futuras campañas. Su mente estaba siempre activa, buscando conexiones entre lo que veía y cómo podía aplicarlo a sus estrategias. Se dice que Alejandro también tenía un talento para memorizar los mapas de cada región que cruzaba, recordando ríos, montañas y ciudades con una precisión que sorprendía incluso a sus generales. Esta habilidad le permitía planear rutas audaces y maniobras inesperadas, reforzando su reputación de estratega incomparable. En la historia, pocos hombres alcanzaron tal combinación de audacia, estrategia y visión como Alejandro. A diferencia de otros conquistadores que se limitaron a expandir fronteras, él unió mundos, aprendió de cada cultura que encontró y dejó un legado que trascendió su tiempo. Comparado con Ciro, Gengis Khan o Julio César, Alejandro no solo dominó territorios, sino que transformó civilizaciones, convirtiéndose en una figura cuyo eco resonaría por milenios. En junio del 323 a.C., Alejandro Magno falleció en el palacio de Nabucodonosor II en Babilonia, a los 32 años, dejando un vacío de poder que sacudió todo su vasto imperio. Su muerte repentina desató luchas internas entre sus generales, conocidos como los diadocos, quienes fragmentaron las tierras conquistadas y fundaron reinos helenísticos que, pese a la división política, continuaron difundiendo la cultura y el espíritu de Alejandro. Sin embargo, su legado trascendió las fronteras y los siglos. Las ciudades que fundó, los caminos que abrió y las ideas que difundió crearon un puente entre civilizaciones que aún hoy se refleja en el arte, la filosofía, la ciencia y la política. Alejandro no solo dejó territorios conquistados, sino un modelo de liderazgo, ambición y visión estratégica que inspiró a generaciones enteras. Su nombre se convirtió en sinónimo de audacia, ingenio y la capacidad de transformar el mundo, recordándonos que la verdadera grandeza no reside únicamente en la fuerza militar, sino en la habilidad de unir culturas, inspirar a otros y dejar una huella imborrable que atraviese el tiempo. Alejandro murió joven, pero su sueño de un mundo unido jamás se extinguió. Y aún hoy, su nombre resuena en nuestros días,
como el conquistador que quiso abrazar la eternidad.